libro de Nehemías, capítulo 8, verso desde el 1 y hasta el 6. Dice la palabra del Señor: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Repite conmigo, estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Amén. Señor, gracias por este día, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias porque un grupo de tus hijos podemos estar en esta mañana aquí para glorificar tu nombre, Señor, pero también para recibir de tu palabra y de lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias por tu provisión divina en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de este día precioso y de todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, gracias. Pueden sentarse. Quiero estar compartiendo hoy, mis hermanos, uno de los capítulos que más a mí me gusta en la historia del regreso de Israel desde la cautividad en Babilonia. Y recuerden que Babilonia invade Israel y se lleva cautivo a todo el pueblo, y solo quedan en Israel los ancianos, las personas que no tenían fuerza, no podían aportar nada, y se lleva toda una generación durante 70 años cautivos a Babilonia. Durante estos 70 años creció una nueva generación, crecieron todos los hijos de los que se habían ido. Entre este tiempo estaba también el profeta Daniel, y vemos todas unas historias mezcladas aquí entre estos 70 años de cautiverio. Pero cuando llegamos al libro de Nehemías, el personaje de Nehemías, Dios tiene un trato especial con Nehemías y Esdras. Y estos dos personajes fueron encargados del regreso del pueblo de Israel desde Babilonia a la esclavitud hasta Israel nuevamente para reconstruir Jerusalén. El primer regreso fue guiado por Esdras, uno de los sacerdotes, y el otro regreso y definitivo fue guiado por Nehemías. Pero para entrar un poco en la historia, podemos ir ahí al libro de Nehemías en el capítulo 1 y vamos a entender un poco de lo que estaba pasando con Nehemías. Y dice ahí en el capítulo 1 que Nehemías estaba ahí en el palacio. Y aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí están en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Y esta era la situación en la que comienza el libro de Nehemías. Nehemías escuchando noticias de las personas que estaban en Jerusalén, que habían regresado, en cuán afrenta estaban los muros derribados y todo el sufrimiento que estaban pasando. Y en este panorama, Nehemías comienza a ser tocado por Dios. Recuérdense que Nehemías no fue de la generación que salió de Jerusalén. Nehemías era de la segunda generación del cautiverio. Pero su corazón estaba identificado con las personas que habían quedado, hasta el punto que él pregunta a Hanani, que venía de Jerusalén, ¿cómo están los que quedaron allá? Nehemías vivía en el palacio del rey Artajerjes. Nehemías tenía todas las comodidades, pero Dios le movió el corazón para preguntar, ¿y cómo están ellos allá?
Y ahí es cuando Hanani le dice, ellos están en muy mal, en una afrenta tremenda, los muros derribados, la ciudad está destruida, no hay nada, todo está destruido. Y dice que Nehemías entró en un dolor tremendo, en un dolor terrible, y dijo, ¿cómo es esto posible? Y ahí él oró, se dirigió hasta Artajerjes, y Artajerjes le vio el semblante, y en el capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás tan triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías comunicándole al rey, oye, yo estoy triste, mi corazón está quebrantado, a pesar de todo lo que tenemos aquí. Yo estoy quebrantado. Y el rey pudo percibir. Y dice que el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo que me acompañase. Vemos todo una trama, un panorama, y quizás nosotros ahora solo estamos leyendo, pero yo quisiera que pudiéramos trasladarnos en nuestra mente, en nuestro corazón a ese momento. Momento de sufrimiento, me imagino que Nehemías estuvo varios días llorando, orando, y cuando se presenta ante la presencia del rey, el rey rápidamente se da cuenta que algo no está bien con Nehemías. Nehemías era su copero. El copero era quien probaba el vino antes del rey por si estaba envenenado, el rey no fuera envenenado. Imagínense la confianza que el rey tenía en esta persona. Y señala que la reina estaba de su lado. Quiere decir que todos estaban atentos a lo que estaba pasando y se dan cuenta que Nehemías está con un semblante triste. Y el rey le pregunta, ¿qué es lo que está pasando, Nehemías? Y Nehemías le cuenta y el rey le pregunta, ¿qué pides? ¿Qué necesitas? En otras palabras, dime, yo estoy dispuesto aquí, cuenta conmigo. Y efectivamente todo lo que Nehemías pidió le fue dado. Y recordemos que Artajerjes era un rey pagano. Los babilónicos tenían diferentes dioses, toda aquella trama, toda aquella historia. Pero lo importante de esto es que la mano de Jehová había sido benéfica sobre Nehemías. Y nosotros tenemos que entender algo. Cuando usted y yo estamos atentos a la voz de Dios, como lo estaba Nehemías, la benéfica mano de Dios está sobre nosotros. No es sobre el jefe, no es sobre lo que está exterior a nosotros, lo que nos bendice. Somos nosotros que cambiamos el medio y bendecimos a todo lo que nos rodea. El reino de Artajerjes, la vida de Artajerjes y su familia estaba siendo bendecida por la bendición que Nehemías tenía de parte de Dios sobre él. Todo lugar que pisare la planta de nuestros pies será nuestro. Todo lugar que nosotros llegamos, siendo atentos a la voz de Dios, es bendecido, no por nosotros, sino por la bendición de Dios que está sobre nosotros. En esta mañana, mis queridos, Dios me ha enviado a decirte, la benéfica mano de Jehová está sobre ti y tu familia. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y cuando nos trasladamos, ya al capítulo 8, Nehemías en Jerusalén, llegando a Jerusalén, preparándose para reconstruir el templo, para reconstruir las murallas, para hacer todo un trabajo de reconstrucción, nos damos cuenta que Nehemías se encuentra con un poco de oposición. Vemos personas que estaban estorbando el trabajo que Dios quería hacer. Y encontramos ahí a Sanbalat y Tobías hablando mal del pueblo, desanimando al pueblo y diciendo que el pueblo no iba a poder construir, que qué se creían los judíos. Pero Nehemías sabía que la única manera de poder reconstruir todo aquello que estaba destruido era primeramente poner a Dios en primer lugar.
Y aquí en el capítulo 8 nos damos cuenta de que Nehemías hace un stop en todas las obras, todo antes de comenzar, y le dice al pueblo, ahora nosotros vamos a hacer algo muy importante. Y dice que él manda a Esdras a buscar la ley de Moisés, que Jehová le había dado, y le dice, hey, trae la ley, y vamos a leer la ley aquí. Y dice la palabra de Dios que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Dice que todo el pueblo se juntó como un solo hombre. En otras palabras, se juntaron en una misma voluntad, se juntaron con un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? Escuchar la voz de Dios. Todos se juntaron como un solo hombre. Nehemías sabía que la única manera de poder emprender aquella obra tan grande que tenían por delante era primeramente escuchar lo que Dios tenía que hablarle al pueblo. Y dice que no solamente se juntaron todos los hombres, sino que se juntaron mujeres y niños, todos los que podían entender lo que se iba a hablar, se juntaron como un solo hombre para escuchar lo que Dios tenía que decir. Amados hermanos, hoy domingo todos nos juntamos como un solo hombre para escuchar la palabra del Señor. Y cada domingo nosotros como iglesia nos juntamos como un solo hombre para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque usted y yo sabemos que la obra que tenemos por delante solo la podemos llevar escuchando la voz de Dios. ¿Cuál es el lugar que la voz de Dios tiene en tu vida? ¿Cuál es el papel que juega la voz de Dios en tu vida? ¿Tienes un tiempo de lectura de la palabra con tus hijos? ¿Tienes un tiempo de lectura de la palabra en familia? ¿Cómo está la voz de Dios en tu vida? ¿Cuál es la prioridad de la voz de Dios en tu vida? El pueblo puso en primer lugar, estuvo atento a lo que Dios iba a hablar a través del escriba Esdras. Y dice la palabra del Señor, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, más de 6 horas, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Me gusta el enfoque que da Nehemías en esta parte cuando dice que todos estaban atentos a lo que estaba leyendo Esdras de la ley de Dios. Ellos estaban dándole el primer lugar a la ley y ellos estaban dando el primer lugar a las palabras de Dios en su vida. Y ahí vemos el Espíritu de Dios moviéndose a través de Esdras, a través de Nehemías, moviéndose a través del pueblo en la obra que ellos iban a empezar. Y hay un principio espiritual que aprendemos de esto, y es que el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas, va a obrar en nuestra familia, en la manera en que nosotros le dejemos obrar. ¿Cómo es esto, pastor? Si muchas veces estamos orando por áreas específicas de nuestra vida, estamos orando por un cambio en nuestros hijos, o estamos orando por un cambio en el trabajo, o estamos orando por unas cuestiones específicas, un área de nuestras vidas, estamos orando, pero realmente no la hemos entregado al Señor completamente para el Señor transformarnos. Y a veces decimos, es que Dios no me responde esta oración de esta área específica que estoy pidiendo. Simple, mi querido, no le estás entregando totalmente a Dios esa área, y el Espíritu Santo no va a obrar en tu vida a menos que tú dejes que Él obre en esa área específica. Y a veces no recibimos bendiciones en áreas específicas de nuestra vida porque simplemente no hemos dejado al Espíritu de Dios trabajar en esa área de nuestra vida. Señor, pero pastor, es que yo oro fervientemente, pero ya dejaste al Espíritu obrar. Dios es un caballero, Dios no va a invadir tu espacio, Dios no va a invadir tu vida, Dios va a obrar en la medida en que tú dejes que el Espíritu Santo obre en tu vida. Este pueblo había conocido la esclavitud literalmente. Este pueblo le habían arrancado, su tierra. Y ahora estaban de vuelta. Ahora habían tenido una segunda oportunidad en Dios de reconstruir todo lo que había sido destruido por el enemigo. Y no solo eso, Nehemías había recibido carta, aprobación del hombre más poderoso, del imperio más poderoso en aquellos tiempos. Dios había tenido a bien mostrar su misericordia y mover el corazón de este rey para bendecir al pueblo.
Y hoy el pueblo ante aquella ciudad en ruinas, ante aquel muro en ruinas, pero aún con corazones llenos de esperanza, sabían de que lo primero que tenían que escuchar en su vida era la voz de Dios. Ellos no podían repetir el error de sus antepasados por los cuales fueron al cautiverio. Porque déjenme decirle, Israel fue al cautiverio por desobedecer la voz de Dios. 70 años fueron al cautiverio. 70 años para aprender. Y esta generación dijo, no podemos volver a cometer el mismo error. Tenemos que estar atentos a la voz de Jehová para que todo nos salga bien. No podemos, amados hermanos, nosotros cometer el error de nuestros antepasados. No podemos cometer el error que otros cometieron de no escuchar y estar atentos a la voz de Dios. ¿Quieres bendición en tu vida? ¿Quieres que las cosas cambien? ¿Quieres que las cosas mejoren? Pon y estate atento primero a la voz de Dios. Y todo lo demás está garantizado. Dice la Biblia que no solamente se juntaron todos como un solo hombre para escuchar lo que Dios tenía que decir a través de su palabra, sino también dice que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Habían preparado un púlpito, habían preparado un altar más alto que toda la congregación para que Esdras pudiera leer. Y fíjense que en aquellos tiempos no existían los micrófonos. Hoy yo tengo aquí un micrófono que ni se ve casi, pero usted me puede escuchar por las bocinas. Pero en aquel tiempo era pura voz. Todo un pueblo reunido, todos en silencio, para escuchar la voz de Dios. Todos como un solo hombre. Y según cuentan algunos historiadores, dice que ahí deberían de haber más de 10,000 personas para escuchar lo que Esdras iba a decir. Imagínense nosotros los hispanos que somos, ¿sabes? Hacemos mucho ruido, estamos todos juntos, vemos 10 personas y parece que vemos 150 dentro del templo. Y si somos los cubanos, más hermanos, tengo que reconocer. Pero aquellas personas, más de 10,000 personas en la plaza de Jerusalén, muros destruidos, todo acabado, pero ante una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Hermanos, Dios siempre va a crear segundas oportunidades en nuestra vida para que nosotros volvamos a estar atentos a su voz y podamos hacerlo todo nuevamente bajo la voluntad de Dios. No, pastor, imagínese que ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy difícil. Aprovecha y está atento a la voz de Dios y todo va a salir bien. Dice que el pueblo preparó un púlpito, preparó un altar. Quiere decir que ellos tomaron tiempo preparando y preparándose para escuchar la voz de Dios. Y hay veces que nosotros queremos escuchar la voz de Dios rápido, audible. Queremos que Dios nos hable y que si no baja el ángel Gabriel y nos habla, no vamos a hacer caso. Porque yo me he tropezado, a veces yo lo he dicho también. No, si un ángel no me baja y me habla de esta situación, yo ni voy a volver ahí. Pero hermanos, hay veces que Dios nos habla de manera que nosotros no esperamos. Hay veces que Dios nos habla en un versículo de la palabra. Usted se levantó en la mañana, abrió la Biblia, leyó y usted dijo, oh, pero eso es para mí. Oh, Dios me está hablando a mí. A veces el pastor predicando y el pastor habla de algo y usted dice, ¿será que alguien le fue con el comentario al pastor? Y tú sabes que Dios te está hablando a ti. Otras veces estamos en el trabajo y alguien se acerca y nos dice, mira, yo creo, te voy a dar un consejo, yo creo que tú debes hacer esto, o yo creo que yo viví esta situación de otra manera, y usted dice por dentro para adentro, usted dice, eso me está hablando a mí. ¿Será que conoce mi situación? Y es Dios enviando a esa persona para hablar a través de esa persona. Pero usted y yo tenemos que estar atentos a la voz de Dios para poder identificar cuando Dios nos está hablando. Usted y yo tenemos que prepararnos. Como hizo el pueblo, dice que preparó un púlpito, se preparó para escuchar lo que Dios tenía que hablar. Y usted y yo todos los días, amada iglesia, amado hermano y amada hermana, cuando nos levantamos en la mañana, tenemos que estar en un tiempo de preparación para estar dispuestos y atentos a escuchar la voz de Dios durante el día. Porque a veces que Dios nos habla y nosotros ni prestamos atención. Y es Dios hablándonos. Y uno dice, bueno, pero es que no sé qué voy a hacer. Y Dios te está hablando. Y Dios está usando maneras de decirte. Es como el hombre que decía, no, yo voy a esperar yo quiero que Dios me salve, porque dice el Salmo 91 que Dios va a salvarme, Él, y yo necesito que Dios en persona venga a salvarme.
Y llega y se tira en el medio del mar y comienza a ahogarse porque no sabía nadar. Y está orando, Señor, ayúdame, sálvame. Y dice que llegó una lancha rápida. Móntate, sálvame. No, yo estoy esperando que Dios me salve. Que venga Dios en persona. Ya tanta insistencia, se va la lancha, llega un barco, sálvalo, no, yo estoy esperando que Dios me salve. Se va el barco también porque el hombre quería que Dios lo salvara personalmente. Y ahí llega un helicóptero del rescue, vamos, sáquenlo. No, Dios va a salvarme en persona. Finalmente el hombre muere ahogado y cuando llega al cielo le pregunta a Dios, ¿qué hiciste? No me fuiste a salvar y en la Biblia dice que tú ibas a salvarme. Y Dios le dice, pero si te mandé 3 personas, te mandé 3 oportunidades para que tú te salvaras. A veces nosotros queremos que Dios actúe de una manera, pero usted y yo no podemos cerrar a Dios en un cuadro. Dios tiene sus maneras de hablarnos y usted y yo tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Usted y yo tenemos que desear escuchar la voz de Dios. Un deseo genuino, y el salmista decía, como el siervo clama por las corrientes de agua en el desierto, así tiene que clamar mi alma por ti, oh Dios. Nosotros tenemos que añorar escuchar la voz de Dios. Y hubo un joven que se le acerca a su pastor y le dice, pastor, yo quiero conocer a Dios. Y el pastor le dice, oh, está bien. Pero todos los domingos el joven hacía lo mismo. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios. Yo anhelo conocer a Dios. Y el pastor ya un poco como que incómodo por tanta insistencia del muchacho le dice, perfecto. Mañana a 3 de la tarde ven para la iglesia en short, chancleta y camiseta que vamos a ir a conocer a Dios. Y el joven muy emocionado dijo, oh sí, wow, tremendo. Al otro día, a 3 de la tarde, en la casa del pastor, el joven en chancleta, short, camiseta, y también el pastor short, camiseta y chancleta, y salen para la playa. Y dice, vamos a conocer a Dios. Dice que llegan, el pastor le dice, ahora te quitas la chancleta y vamos a nadar un poco más allá a lo hondo, y ahí vamos a conocer a Dios. El joven un poco extraño dijo, bueno, ¿cómo será posible? Bueno, pero vamos a conocer a Dios. Y ya cuando estaban un poco más al hondo, el pastor agarra al joven por el pelo y lo comienza a hundir, y lo saca, y hundía. Hasta que ya vio que como que estaba medio ahogado y lo sacó y respiró. ¿Qué está haciendo, pastor? ¿Qué está haciendo? Y el pastor le dijo, cuando tú estabas allá abajo, ¿en qué tú pensabas? ¿Tú pensabas en un pan con jamón? No, pastor. ¿En qué tú pensabas? En aire, en respirar. Cuando tú estabas allá abajo, tú pensabas en redes sociales, tú pensabas en algo más. ¿En qué tú pensabas? No, en aire. Yo lo único que quería era respirar. Cuando tú anheles a Dios, de la misma manera que tú anhelabas el aire bajo el agua, entonces tú vas a conocer a Dios realmente. Amén. Claro, es una historia ficticia, ningún pastor hace eso. Pero lo que quiero es que pensemos con nosotros, en cuanto nosotros anhelemos conocer verdaderamente en nuestros corazones, escuchar la voz de Dios en nuestra vida, Dios va a hablar a nosotros. Yo sé que hay situaciones difíciles en las que nosotros enfrentamos. Pero si vemos esta situación del pueblo, nos damos cuenta que el pueblo estaba ante un desafío tremendo. El pueblo podía haber dicho, no, mira esto tan destruido, ¿cómo pasó todo esto? Nosotros no vamos a hacer nada de esto, ¿cómo Dios permitió que pasara todo esto? ¿Cómo Dios no nos cuidó? Pero esa no fue la actitud del pueblo. El pueblo llegó y estuvo atento a la voz de Dios y dijeron, no vamos a volver a cometer el mismo error, vamos a estar disponibles, vamos a estar atentos y vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos a nosotros hoy. Y esa debe ser nuestra actitud, amada iglesia. Estar atentos a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. En todas las situaciones que vivimos, Dios está disponible para hablarnos y guiarnos en medio de nuestro proceso. Y dice el versículo número 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y ahí podemos trasladarnos en esta parte de humillarse delante de Jehová, escuchar su voz, estar atento a lo que Dios tiene para hablar para nosotros. Y nos trasladamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Y el pueblo de Dios, luego de 70 años de mala experiencia, de saber que lo habían hecho mal, llegaron y dijeron,
tenemos que hacerlo diferente. Nuestra generación tiene que hacerlo diferente. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que humillarnos. Y a veces el concepto de humillarse en español es un poco como que chocante. ¿Cómo nos vamos a humillar? Porque el concepto que tenemos de humillarnos es como que menospreciarnos delante de otra persona. Pero cuando la Biblia habla de humillarse, habla del término inclinarse delante de la presencia del Señor y decir, yo no sé nada, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú tienes el control de nuestra vida. Yo reconozco que tú tienes toda la autoridad sobre mi vida. Eso era humillarse delante de la presencia del Señor. Era reconocer la autoridad de Dios en la vida de la persona y en la vida del pueblo. Y Dios prometía ahí en el segundo libro de Crónicas, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, ellos adoraron a Dios, se humillaron delante de Dios. Entonces yo iré. Y es una garantía. Porque si Dios dice, si tú te humillas, si tú invocas mi nombre, yo voy a escuchar tu oración. Yo voy a escuchar lo que tú tienes que decir. Y muchas veces nuestra oración no es escuchada porque nosotros no somos capaces de humillarnos y reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida y sobre toda situación y sobre toda persona. Querido, Dios tiene el poder sobre presidente, Dios tiene el poder sobre senado, Dios tiene el poder sobre el político, Dios tiene el poder sobre el universo, Dios tiene todo el poder. Nuestro papel es llegar delante de su presencia y decir, Señor, yo reconozco toda tu autoridad, yo escucho lo que tú tienes que decirnos a nosotros como tu pueblo y yo voy a recibir y tú vas a escuchar mi oración. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, nuestros pecados personales, y sanaré su tierra. Y en el término sanar la tierra, estaba no solamente sanar la tierra para que produjera fruto, sino también garantizar la estabilidad política que ellos necesitaban y la estabilidad social, que era el único que podía brindarla, era Dios. Hoy, amada iglesia, ante los panoramas que nosotros vivimos, resta llevar este versículo a la práctica, humillarnos delante de la presencia del Señor, reconocer su autoridad. Entonces, Él va a escuchar desde los cielos nuestra oración, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra, va a dar equilibrio físico, equilibrio espiritual, equilibrio social, equilibrio político. Lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a hacer, pero tenemos que estar atentos a su voz, humillarnos y invocar su nombre. Hoy, pleno siglo XXI, el diablo está buscando más que nunca que nosotros como cristianos, como iglesia, nos desviemos del foco central de nuestra existencia, que es adorar a Dios y humillarnos delante de su presencia. Y no humillarnos en el término de desprecio diminutivo, sino humillarnos en el término de adoración, de reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. Lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, lo que estamos viendo hoy en día, todo está bajo el control y la autoridad de Dios. Nosotros solo tenemos que aprovechar la oportunidad nuevamente que Dios nos da para reconstruir todo lo que ha sido destruido por el enemigo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales y llegar delante de la presencia del Señor y decir, quiero escuchar tu voz. ¿Qué es lo que tienes que decir para mí, para mi familia, en cuanto a mi trabajo? Quiero humillarme delante de tu presencia porque yo sé que tú estás disponible para escuchar mi oración, para perdonar mi pecado y para sanar mi tierra, para traer el equilibrio que nosotros como seres humanos necesitamos. Y hoy más que nunca debemos tener ánimo en nuestros corazones, que cada día que pasa se acerca más nuestra partida al trono celestial de nuestro Padre. Y quizás usted diga, pastor, pero es que imagínense la vida de nosotros como inmigrantes dura. Es que en esta tierra somos inmigrantes en donde quiera que estemos, porque usted y yo no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo con nuestro Padre Celestial. Y cada día, amada iglesia, que se acerca, cada día que pasa, se acerca más ese día especial donde Dios va a enviar a su único Hijo para venir por nosotros y llevarnos a nuestro lugar definitivo, a nuestro país definitivo, en el pasaporte que tenemos del cielo. Vivamos nuestra vida atentos a la voz de Dios, escuchando lo que Dios tiene para decirnos, reconociendo su autoridad y humillándonos delante de su presencia. Y todas las demás cosas están garantizadas por Dios. Que el Señor nos bendiga mucho en esta mañana.